el eje de la identidad es el propósito. Es el núcleo de la identidad. El por qué tú haces lo que haces. Cuando hablamos de la desconfianza, decíamos que Cachea podía ser un motor de confianza o de recuperación de confianza. Y cuando yo veía que a Pedro se le iluminaban los ojos, cuando me hablaba de eso, o a Nico se le iluminaban los ojos cuando me hablaban de eso, yo dije, esto es verdad. O sea, estos carajos quieren que la gente pueda volver a decirle que sí a las cosas, ¿no? Los procesos de construcción de identidad tienen que estar plagados de verdad. Los dueños de un negocio, los founders de una idea, de un proyecto, tienen que estar convencidos de la verdad que hay detrás de ese proyecto. Pero todas las prácticas de una compañía tienen que estar construidas con la identidad, alineadas a la identidad. Las estrategias, los procesos tienen que estar construidos y alineados a la identidad. Y people lo es todo, porque al final, fíjate que tú dijiste algo que yo te voy a decir, no soy yo. O sea, yo no construí la cultura y la identidad de Cachea, la construimos todas las personas que hacemos parte de Cachea. Total. Todos los días, cuando avanzamos alineados a la identidad. Cheezer en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Marco de mi vida, qué alegría de verdad que estemos haciendo esto. Me pone muy feliz, muy feliz. Mira, a mí también. De hecho, recuerdo cuando empezamos medio a mostrarte la idea de hablar del podcast, sí dije que tenía que entrevistar a alguien de Cachea de primero, tenía que ser a ti, justamente por varias de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Y qué alegría que te hayas sumado y venido al podcast. Placer total, y yo tenía muchas ganas de que habláramos de esto también. Me encanta hablar de esto, así que maravilloso, prepárense. Y lo bueno es que hoy, bueno, tenemos público también, está parte de tu equipo acá. Parte del equipo. Y bueno, nada, sumándose más a los episodios del podcast que están actualmente. A ver, a mí me gusta, siempre que estaba pensando en cómo iniciar este episodio, lo estaba pensando desde la experiencia más o menos que tuve con respecto a cuando te conocí, cuando entré en Cachea justamente, y entendí algunas cositas que capaz antes las tomaba en cuenta, pero no tanto como ahora, y que fueron como que más o menos reivindicativas cuando empecé a ver algunas cositas allí. Y es justamente todo eso relacionado a lo que es identidad, ¿no? A mí al inicio, cuando yo empecé a escuchar ese concepto, no lo entendía, honestamente, y no sabía por dónde iba la cosa, pero hasta que tú lo explicaste y lo vi en acción, entendí mucho de eso, ¿no? Entonces, sí me gustaría como que arrancar como que ¿qué es identidad para ti? O sea, ¿a qué llamas identidad? ¿Qué significa eso de cara a una empresa, a una organización, equipo? ¿Cómo va todo lo que significa identidad? Bueno, primero, qué alegría que me digas eso. Primero, tengo que decir, porque es muy bueno, es muy valioso. Mira, Marco, identidad tiene que ver con todo lo que se es. Es igual, funciona igual que una persona. Una persona tiene unos gustos, unos deseos, un origen, unas tradiciones, tiene valores, tiene ganas de lograr cosas. Todas las cosas que componen a una persona hacen su identidad. Y con las marcas funciona muy parecido. Es como a veces la gente no conecta que una marca también puede tener identidad. Porque claro, una marca es una cosa, ¿no? Es algo que está ahí. Pero al final eso toca las vidas de las personas. Y como una persona toca la vida de las personas, tú tienes la posibilidad de que esa identidad se manifieste con toda su verdad. Entonces, identidad es una hoja de ruta. Porque mientras más uno se conoce, pues mejores decisiones puedes tomar para lo que realmente tú deseas y lo que tú quieres, como tu camino por delante está claro, tiene una ruta clarísima, tiene menos dudas, tiene menos pifia, ¿no? Muchas veces pasan con la identidad que cuando la tienes clarita, pues entonces reaccionas más alineado a ti mismo, tienes la posibilidad de reconocer qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres también. Y fíjate que le pasa a mucha gente que a veces está medio perdida con la vida, porque eso le pasa a todos nos pasa en algún momento que sentimos que, coño, no sé cómo, por dónde, si tomar este trabajo, no sé si me conviene hacer esta cosa. Bueno, lo mismo le pasa a una marca, va a tener que tomar decisiones y mientras más se conozca, mientras más conozca su identidad, pues mejores decisiones va a poder tomar alineado aquí a la verdad de lo que hay ahí.
Yo cuando hablo de una palabra de identidad, o mejor dicho, una forma de plantearle a la gente qué es la identidad, siempre lo he visto como una hoja de ruta evolutiva que te acompaña en el camino, porque además uno no es estático ni las marcas son estáticas, van pasando cosas, van avanzando las épocas, van cambiando los contextos y al final la identidad siempre va acompañando la verdad de ese desarrollo y por eso no es algo que está ahí estático y que una vez que, ya sé cuál es mi identidad, ahí quedó. Eso no existe. La identidad está viva, es evolutiva, te acompaña y tú tienes que ir acompañando con decisiones conscientes todo lo que conecta con lo que tú eres. Eso es básicamente una identidad y las marcas últimamente han confundido identidad con diseño. Okay. Que por supuesto tiene que ver con la identidad. Pero es una parte de la identidad. La identidad son palabras que señalan el camino. Y palabras que me apasiona descubrir a mí. Siempre lo he dicho así porque es el trabajo a lo que me dediqué, a descubrir qué hay detrás de una intención de un proyecto, de un querer montar. Mucha gente me llamaba por proyectos y me decía, yo quiero hacer un proyecto, quiero vender hamburguesas. Y yo siempre decía, ¿y qué más? Claro. Porque solamente lo que haces no te define. Es un montón de variables. Y el eje de la identidad, y con eso cierro, pues me extendí para hacer la primera respuesta. El eje de la identidad es el propósito. Correcto. Es el núcleo de la identidad. El por qué tú haces lo que haces. A eso quiero llegar también, justamente porque es el razonamiento detrás de todo, ¿no? O sea, el por qué haces las cosas. De hecho, siempre me da mucha risa porque cuando empecé a hablar de estos temas contigo, o cuando tú empezaste a hacerlo mucho más visibles en el día a día de la empresa y eso, siempre me recordaba a esta charla famosa de Simon Sinek de empezar por el porqué, o sea, el why. O sea, el Golden Circle, que es el why, y terminas con el qué, ¿no? Yo más tarde te voy a hacer una pregunta más o menos por ahí de esa, pero sí me interesa mucho entender, exacto, lo mencionaste en parte lo que decías al inicio, pero ¿cuándo te diste cuenta que tú querías genuinamente empezar a dedicarte a esto y que esto sea tu camino profesional y de vida incluso? Qué buena pregunta, pero me acuerdo cómo fue esa historia. Yo soy creativo publicitario. O sea, yo me dediqué primero muchos años al desarrollo creativo de campañas, publicidad, piezas. Trabajaba en agencias de publicidad, me encantaba. Era un trabajo... creatividad pura, me gustaba pensar creativamente, pero sentía que la energía estaba como puesta en cosas que en verdad no me movían la fibra, pues no movían mi fibra de pasión, ¿no? Y sí me emocionaba pensar creativamente, pero después el resultado de impacto de ese pensamiento creativo no me emocionaba. Porque, bueno, era aceite de girasol y era galletitas que son maldad. Entonces yo siempre decía, coño, siento que quiero dedicarle toda esta energía a algo que pueda tener un control mucho más, o por lo menos una intencionalidad mucho más clara de impacto positivo en el área que fuera. Okay. Entonces, en el momento en el que yo me salí del mundo de la publicidad y me dediqué a desarrollar marcas, yo pensaba que yo hacía identidad de marca. Pero la identidad me di cuenta que era en la búsqueda de esas palabras. Yo soy como creativo publicitario y no diseñador gráfico ni ejecutor visual de los proyectos en los que trabajé. Tenía la posibilidad de elegir esas palabras para que esos proyectos pudieran transformar esas palabras en impacto. Y al final ahí dije, aquí la creatividad tiene un efecto espectacular porque es un pensamiento creativo con la potencial verdad de que ese proyecto, ese negocio, esa marca transforme la vida de las personas, ¿no? Y a veces, bueno, con una campaña publicitaria o algo, puedes que pegues un impacto tremendo, que la gente se ría, que la gente disfrute, ¿eh? Que dejes un mensaje heavy, una reflexión, eso es así. Pero con la identidad había posibilidades de que el negocio como tal tuviera canales de impacto por todos lados. Y entonces cuando la identidad está bien planteada y el propósito está bien definido y los valores están bien definidos, entonces las palabras cobran una fuerza que es indetenible. Y eso a mí me era como una ebullición de energía, Marco. Al final, cuando yo descubrí eso, teniendo la agencia de branding,
Dije, esto es, y ahora vamos a redoblar la apuesta a ver cómo profundizamos en la búsqueda de esas palabras y cómo le damos estructura a esas palabras para que sean esclarecedoras para todas las personas que tienen que ver con ese proyecto. Entonces, bueno, un poco fue en el cambio del uso de la energía creativa que me di cuenta que en ese uso había mucho más potencial, pues. Y ahí giré a desarrollar marcas con identidad y con propósito. Y planteé que no quería trabajar con marcas que no les interesara. Okay. O sea, no. A mí me aburría cuando me decían, no, que quiero montar esto. Y entonces eso era solamente un negocio. Tráete cosas de China y véndelas. Y entonces... Entonces, claro, el planteamiento de un propósito te abre miles de caminos que son tanto más emocionantes, tanto más necesarios y relevantes. Esa fue otra. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el país donde tú estás? ¿Qué necesita la gente que vive en el país donde tú estás? Que realmente tú puedas enfocar ese propósito y esa identidad en esa dirección. Es un valor muy grande que tiene, y ahí para mí que una palabra pueda cambiar el rumbo de las cosas es increíble, o sea, es emocionante. El que elijas una sobre otra y que esa elección sea la transformación de toda una historia es una cosa muy emocionante. Entonces fue en ese momento donde dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero agarrar a gente que sepa hacer negocios, Okay. que sepa hacer proyectos, inyectarles esa energía de identidad, darles propósito, darles valores, darles estructura y que salgan adelante. Yo era muy malo haciendo negocios. Sí. De hecho, vendí gomitas en el colegio. Habían unas máquinas que hacían gomitas, no, habían unas máquinas que hacían muñequitos de goma. Okay. Y yo vendía, yo malísimo, me iba muy mal. Era muy malo con los negocios, yo, realmente. Pero no era malo con la creatividad. Correcto. Así mismo, Marco, tal cual. Mira, y es que eso es lo interesante, ¿no? Cuando de alguna otra forma uno se plantea una tesis también y logra contrastarla. O sea, hoy por hoy, y bueno, ya obviamente caeremos en un ejemplo particularmente que es el caso Cachea, pero hoy por hoy tú estás convencido de que las empresas que no trabajan con propósito o no le dedican el tiempo suficiente a construir su identidad. Son finitas. Exactamente. Totalmente. Estás totalmente convencido. Completamente convencido. ¿Por qué? Bueno, porque el propósito te permite seguir evolucionando de muchas maneras. Yo siempre he dicho que los propósitos no hay que entenderlos como un objetivo a largo plazo. Mucha gente y muchas empresas definen misiones y visiones. Correcto. Yo a veces me río con algunas porque otras, ojo, todas son valiosas desde el punto de vista de lo que significan para esas empresas, pues, pero cuando tú piensas en una misión a largo plazo y tú dices, bueno, ser la empresa líder del mercado de lácteos. Yo siempre uso ese ejemplo, que esa era una típica que veías por ahí en Latinoamérica. Tú dices, ajá, y cuando seas la empresa líder del mercado de lácteos, ¿qué? Claro. Entonces los propósitos no son finitos, los propósitos son infinitos. Okay. Y de hecho el propósito nace desde el día uno, en el momento en el que la empresa existe y arranca, ese proyecto arranca, ya el propósito está manifestándose, pero se manifiesta con un impacto a lo mejor muy puntual, las primeras tiendas, los primeros usuarios, pero claro, la historia del propósito es cómo lo alimentas cada vez más, cómo le das cada vez más profundidad, cómo le abres cada vez más canales, cómo lo llevas cada vez a más estados, a más ciudades, a más países. ¿Cómo logras encontrar dentro de ese propósito lo inagotable que puede llegar a... Por eso la importancia de definir un propósito bien está en que ese propósito es una acción. Es una acción que tú vas a llevar adelante. Y cuando los propósitos son inspiradores, pero no te permiten reconocer una acción, entonces en ese momento puede que estés cayendo en el error de que tienes un propósito finito. Okay. Los propósitos tienen que ser abiertos e infinitos. Y tienen que tener la capacidad de crecer y de transformarse en cada vez más lugares y más canales y más ideas. Y entonces, fíjate lo que... Bueno, si ahorita vamos a hablar justo de Caché, es un ejemplo perfecto de eso. Como el propósito comienza así, como una gotita, y entonces se va llenando y se va llenando y se va llenando y cada vez más. Y ahorita vamos para acá y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos... Y todo alineado a ese mismo principio de impacto y de acción. Por eso yo creo que ahí lo que hay que entender es un propósito. Nunca piensen, por favor, nunca piensen en un propósito
como una intención de lograr y llegar a algo. Piensa en el propósito, que es algo que vas a lograr desde el día uno, pero cada vez más. Y eso es poderoso, eso no tiene límite. Y ahí es donde la identidad tiene un valor real para la compañía o para el negocio, porque entonces es una historia infinita de transformación y de crecimiento. Eso es, pues. Esa es la pregunta que me has hecho, ¿no? Sí. Pues, quería, por si acaso, no, ya sé que respondí otra cosa que no era, pero creo que respondí lo que me preguntaste. 100%. Qué 100%. Bueno, justo como lo mencionabas, ¿no? Cachea. O sea, creo que... A ver, yo lo sé porque lo hablamos casi siempre, ¿no? Pero sí me gustaría traerlo a este espacio y tratar de que lo expliquemos también a la persona que escuche esto, ¿no? Pero ¿cómo construiste la identidad de Cachea? O sea, ¿cómo fue ese proceso con tu equipo, con todo el resto de cofundadores, de las personas que pertenecieron desde el inicio? O sea, es eso, ¿cómo pasaste de la tesis también, que fuiste poco a poco dándole identidad, dándole razón, dándole muestra, como que mira, en verdad esto sí funciona y funciona por estas razones? ¿Cómo lo contrastas con lo que es Cachea ahora, no? O sea, que No, eso es uno de los elementos en verdad que todo el mundo reconoce, sí, en verdad. es tremendo. Mira, bueno, primero, los procesos de construcción de identidad tienen que estar plagados de verdad. Okay. O sea, eso es súper importante. Parece que uno lo dice como que, sí, ajá. Pero es que es demasiado importante. Los founders, los dueños de un negocio, los founders de una idea, de un proyecto, tienen que estar convencidos de la verdad que hay detrás de ese proyecto. En el planteamiento de una identidad, siempre el trabajo inicial es la exploración creativa. Es el poder encontrarte con esas personas. A mí me encanta hacerlo en persona, en presencial, que no lo hacemos nunca en un salón así, en una oficina. Eso se hace, es en la calle, es paseando por la ciudad y es cambiando de ambiente y es generando las mismas conversaciones en todos esos distintos ambientes sobre las mismas preguntas, ¿no? No hay una forma única de hacer una identidad. Yo encontré, y tú mencionabas a Simon Sinek, por ejemplo, y yo de Simon Sinek tomé el propósito, ¿no? El Claro. why, ¿no? El por qué. Pero también entonces tomé de otras referencias o de otros referentes otras partes, y del mundo de la publicidad, por ejemplo, me jalé otro concepto que es el universo de una marca. Entonces yo estructuré una metodología que tiene cinco partes, que son las partes que componen, fíjate, son 5 partes, pero son bien, bien difíciles de definir, en el sentido de que tienes que hurgar y meterte profundamente y ver esas 5 partes desde muchos lugares, desde muchas perspectivas, para tú poder decir, ajá, tengo la verdad, tengo la intención real, ¿cómo conecto yo esa intención real con esta estructura, ¿no? Entonces, el trabajo de identidad parte de esa exploración. Y sin esa exploración no hay identidad, o al menos hay una identidad pujada, forzada, ¿no? Correcto. Que es cuando no es real. Cuando la identidad no es real, peligroso, peligroso. Porque cuando la identidad no está plagada de verdad, entonces en algún momento se va a desinflar. Y en algún momento esa no verdad se va a manifestar, ¿sabes? Y va a ser un peso para esa compañía, porque van a estar teniendo una expectativa o una promesa que después entonces la gente va a decir, esto como que no es verdad, ¿no? Okay. Cuando la gente reconoce o huele que eso que tú planteas y eso que tú dices, y las marcas bastante que dicen y hacen y cuentan, y que eso no es verdad, bueno, en ese momento la identidad se desdibujó. Es más, la identidad tiene que ver con 2 grandes cosas, Marco, de mi vida. Realidad. Correcto. Y percepción. Si yo no... es más, cuando una identidad está bien planteada, y ahí vuelvo a Cachea, tú ves que las cosas que uno dice desde la compañía, desde Cachea, son las mismas que la gente dice en la calle. Totalmente. Entonces, cuando eso es así, cuando esas Total. cosas están conectadas, es porque hay identidad pura y absoluta, hay realidad y percepción. Entonces, primer proceso, exploración creativa. ¿Cuáles son las partes que componen la identidad? Y ahí es donde tú agarras a los founders y te los llevas y le dices, vamos a hablar de esta manera. Ven acá, ¿por qué tú quieres hacer esto? ¿Sabes? Vamos a arrancar por el propósito.
No, bueno, porque yo quiero un negocio exitoso. Ajá, buenísimo. Pero ¿qué vamos a lograr con esto? O sea, ¿qué va a pasarle a la gente? Entonces, ahí en esas preguntaderas, pues una preguntadera Claro. espectacular, desde lugares distintos. Yo digo lo de cambiar de ambiente porque a veces uno habla aquí de una cosa y si lo estuviéramos hablando al aire libre con un público de 500 personas, a lo mejor digo otra cosa, ¿entiendes? Correcto. Entonces, ese cambio de ritmo, ese cambio de temperatura, también con las mismas preguntas en la mesa, hace que aparezcan todas esas potenciales verdades que hay ahí. Y después uno lo que hace es un trabajo quirúrgico. Y tú dices, ok, esto tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, pero aquí lo dijo así, o sea, que esto es verdad. Aquí hay una verdad. Ah, mira, cuando Pedro me decía a mí que yo quiero Cheezer, me decía Pedro, el CEO, uno de los founders de Cachea, está Pedro, Nico, bueno, un equipo grande, Ramón, ahí, a todos los quiero mucho, un beso grande. Porque además me invitaron a esta hermosa locura y yo estoy emocionadísimo. Pero el planteamiento de estas verdades, cuando tú empiezas, Pedro me decía, Cheezer, vamos a devolver el poder de compra a la gente en Venezuela. Vamos a ayudar a que la gente resuelva cosas que tiene pendientes. Entonces yo decía, claro, Pedro, y hablamos de cómo lo íbamos a lograr. Y hablamos de la desconfianza que había en Claro. Venezuela, por ejemplo. Y en los venezolanos entre sí mismos, ¿no? O sea, un país golpeado, un país que ha tenido muchas épocas duras para la gente. Entonces, cuando hablamos de la desconfianza, decíamos que Cachea podía ser un motor de confianza o de recuperación de confianza. Y cuando yo veía que a Pedro se le iluminaban los ojos, cuando me hablaba de eso, o a Nico se le iluminaban los ojos cuando me hablaban de eso, yo dije, esto es verdad. O sea, estos carajos quieren que la gente pueda volver a decirle que sí a las cosas, ¿no? Claro. Quieren que la gente pueda volver a resolver pendientes, si tienen una urgencia, poder Solucionarlo, claro. concretarla y resolverla. Y cuando yo vi que eso era verdad, yo dije, bueno, este es un hecho de Cachea. O sea, la recuperación de la confianza. Y así van apareciendo, o sea, y si quieres te puedo incluso decir cuáles son las partes de esa identidad Sin duda. que se definen, que son muy 5, dije que eran 5. La primera es la inspiración que hay detrás de la intención de hacer el proyecto. ¿Qué te inspira realmente? ¿Por qué tú quieres hacer esto? Porque si la respuesta es porque me quiero llenar de real, que es perfectamente una respuesta válida en el mundo de los negocios. Claro. Quiero que me vaya buenísimo, quiero llenarme los bolsillos. Está bien, pero eso no, eso es una consecuencia de hacer las cosas bien. Totalmente. O sea, es un resultado de hacer las cosas bien. El foco de un proyecto jamás debe ser el resultado económico de ese proyecto. Entonces, esa nunca fue una respuesta de Cachea. O sea, Cachea nunca me dijo a mí, no, Cheezer, Pedro, no, nosotros queremos es plata. No. Es más, hubiera sido así, yo le hubiera dicho, miren, eso no es así. Y si no lo entendían, a lo mejor no avanzamos, ¿entienden? En el proyecto. Entonces, el tema de la inspiración y por qué tú realmente vas a dedicarle tu energía, tu tiempo y vas a invitar un poco de gente a dedicarle energía y tiempo a esa vaina, tiene que ser una inspiración real. Luego está el universo de la marca. El universo es la energía de la marca. Esa vaina es increíble. Pues eso fue un concepto que yo me robé de la publicidad argentina, que en verdad no lo llaman ni siquiera universo, lo llaman territorio de marca. Ok. Y los argentinos en sus agencias de publicidad, en muchas de ellas definen territorios de marca en donde la marca siempre va a estar alrededor de ese territorio y nunca se sale de ahí. ¿Se acuerdan de Axe, el Sí, desodorante claro. Axe? El territorio de Axe en la época de oro de la publicidad de esa marca era la atracción. Claro. Y fíjate que todas las cosas que ellos hacían, a los que se acuerdan de esto, tenían algo que ver con atracción, con seguir el camino, con una mujer chocándose con otra. Y entonces, Claro, y es hasta que el producto lo adaptan, con el tema después con que totalmente. tuviese perfume también, ¿sabes? Exactamente. Claro. Entonces, esa energía, yo me traje ese concepto y lo llamé universo. Y yo dije, mira, las marcas tienen que tener una vibra. Ok. Así como las personas, ¿no? Las marcas pueden tener una vibra. Porque una marca, tú te vas a conectar con esa marca si es una aplicación, en la aplicación. Si te manda un correo, en el correo. Si te cruzas en una reunión en la oficina. Si vas a una tienda y está la marca ahí, bueno, coño. Y esa energía puede estar presente en todos esos lugares de distintas formas, pero siempre presente la misma energía. Eso le da mucha coherencia. Correcto. De hecho, esa es la palabra clave en la identidad. Coherencia. Que es claro, te mantiene en la claridad de la coherencia. Que es que todo el mundo sabe lo que sí y lo que no pertenece a esa marca. Bueno, esa es la intención que hay. Luego del universo están los pilares estratégicos, que son
las llaves, la caja de herramientas del propósito. Bueno, el propósito me lo salté. Ese era el primer concepto que había que decir. El propósito, ya habíamos hablado de él. Ese es uno de los conceptos, ¿no? Pero los pilares funcionan como valores de marca, pero también como valores estratégicos. Y no es lo mismo un valor, no es lo mismo decir responsabilidad, compromiso y tal, si tú no entiendes que eso no es que es nada más una palabra, que es un valor, sino que tú pones en práctica ese concepto de forma estratégica. Es decir, Cachea, por poner un ejemplo, que la gente, si a lo mejor hay gente que conoce aquí, que está escuchando el podcast Cachea, uno de los pilares de Cachea fundamentales es la conciencia. Correcto. Pero ¿qué es conciencia? Todo lo que significa conciencia es responsabilidad, es introspección, es planificación, es pensar las cosas antes de actuar. Y por eso Cachea habla de compra lo que necesitas. Y por eso Cachea te premia por pagar a tiempo. Si adelantas el pago y te planificaste, entonces te premia el doble. Y entonces la conciencia tú la alimentas y la alimentas. Y entonces aquí internamente al equipo se le pide, oye, conciencia desde los presupuestos, desde las finanzas, desde el cómo nos relacionamos. Y al final, cuando es estratégica, el pilar, cuando es estratégico, es demasiado emocionante porque Total. siempre te va a dar tela que cortar. Y ya dije 4, o sea, dije inspiración, universo, pilares estratégicos, propósito, el quiénes somos es el que falta, ¿no? ¿Cómo defines tú? ¿Quiénes somos? Es un lindo mix entre el qué y el cómo. Eso es una vaina rarísima que yo digo a veces, pero digo que es rarísimo porque yo le digo a la gente a veces, ¿qué es quiénes somos, Chise? Es un mix entre el qué y el cómo. Y la gente, ¿cómo es eso? Bueno, ¿quién eres tú? Tú eres lo que haces y cómo lo haces. Y después los otros conceptos terminan de darle sentido a ese quiénes somos. Correcto. Se complementan, pues, básicamente. Es un complemento. Entonces ahí tienes los 5 grandes ejes de la identidad. Luego está la guinda del pastel, que es el manifiesto y el concepto. Correcto. Pero eso ya es porque yo me daba el gusto de que yo era publicitario y me encantaba escribir manifiesto. Entonces era como un add-on del documento de identidad. Era como que yo te hago el documento de identidad completito con estos 5 conceptos y además te meto el manifiesto y el concepto, que a la gente siempre le gustaba mucho. Claro. El trabajo creativo que había detrás de un manifiesto, que es el resumen. Es como un grito, más que un grito de guerra que suena feo, es como un canto de alabanza, diría. Claro. Es como cuando levantas una bandera y dices, esto es lo que nosotros somos, mira qué belleza. Y ese manifiesto reúne los 5 conceptos. ¿Quién eres? Tu propósito, tus pilares, tu universo, tu intención, tu inspiración. Y ese concepto nace de ese manifiesto como una gran frase que reúne en poquitas palabras todo lo que tú eres. Nike dice, just do it. ¿Desde hace cuánto? Años. Toda la vida. De hecho, creo que lo cambiaron a do it ahora. Nada bueno, más. Interesante. Pero just do it es un concepto infinito. Y ellos te pueden decir miles de eslóganes. Pues la gente confunde eslogan y concepto. Correcto. Pero puede haber miles de eslóganes del mismo concepto. Es más, puede haber miles de ideas de un concepto, pero Correcto. solo puede haber un concepto en una idea. O sea, no puedes tener conceptos mezclados. Entonces, el concepto es una gran frase, unas palabras claritas que en el caso de Cachea es el impulso que merece. Que fíjate que tiene lo optimista, tiene el tema de la confianza, tiene el tema de tu responsabilidad, te lo mereces, te lo ganaste. Lo mereces porque hiciste las cosas bien. Claro. Tiene toda la energía que haya resumida en esas poquitas palabras que dicen el impulso que merece. Así se construye. Bueno, esa es la estructura. No es que así se construye, así lo construyo yo. Después, yo me agarré de muchos referentes como Simon Sinek y fui entendiendo, bueno, con esta estructura me siento sólido para poder decirle a un founder o a un equipo, aquí está nuestra identidad. Vamos con todo para adelante. Y hasta ahora Cachea ha sido el lugar donde más he podido ver a la identidad ser verdad, ser querida, ser realista, ser transformadora. Y sí, o sea, Cachea ha sido el lugar donde más lo he podido ver tangible, ¿no? O sea, donde se siente, donde está el universo presente, donde el propósito ha crecido, donde los pilares siguen siendo hermosos, evolutivos y la gente los entiende y los habla, los dice. Y eso es
la tesis cumplida, pues, o sea, y bueno, esperemos, ahorita lo difícil es sostenerla en el Correcto. tiempo y cuidarla para que siga siendo coherente en el tiempo. Sabes que yo quiero traer de pana este ejemplo porque es muy personal y fue muy gratificante verlo de esa perspectiva, ¿no? O sea, yo recuerdo que tenía pocas semanas en la empresa y me enfrenté a entender una decisión basada en la identidad, ¿no? Creo que a veces uno en el medio de tecnología o este tipo de negocios que siempre están buscando crecer, crecer, crecer a toda costa. O sea, que incluso una filosofía en algunas empresas Correcto. que eso es lo que tienes que hacer, crecer y más nada. Pero ver incluso como capaz una decisión enfocada en crecimiento no fue tomada justamente porque iba en contra o iba en detrimento también de la identidad del negocio. Y ojo, lo veía, ojo, lo entendí primero de la perspectiva más tangible para mí en ese momento, porque es lo que te decía al inicio, ¿no? Como que esta experiencia a mí me ha permitido hacerlo más tangible aún, o sea, hacerlo más real para mí y en mi día a día. Pero lo entendí primero desde el punto, que de hecho fueron tus dos argumentos, desde el punto uno de datos, de números. Es como que todo lo que vayamos a analizar después de eso está corrupto, Correcto. no, está sesgado, porque lo hicimos con las intenciones incorrectas. Y luego, además, eso no es Cachea, eso no es la empresa, eso no es lo que queremos transmitir. Y para mí fue muy refrescante, en verdad, ver eso, porque creo que también es justo lo que dices. O sea, eso hace que la empresa sea coherente y yo genuinamente sí creo que la gente sí recuerda muy bien las decisiones incoherentes de ciertos negocios, de ciertas entidades en general, porque yo creo que la gente no se olvida de eso cuando vas en detrimento de lo que quieres, ¿no? Y para mí eso fue bastante liberador y creo que te lo comenté en un punto como que, mira, para mí esto es un cambio 360 de lo que yo venía pensando en los últimos años y qué bueno que esté pasando aquí. Bueno, qué belleza. O sea, eso, Marco, eso no lo logré en todos lados. O sea, y no es un logro mío nada más, ¿no? O Claro, sea, digo, no logramos que eso pasara en todas las empresas con las que trabajé con identidad y con propósito. En muchas se desdibujó en el camino, o al principio se tomaba muy en cuenta y después como que el negocio tuvo problemas y tuvo que cambiar algunas estrategias, entonces ahí a lo mejor se la claro, pasaban por arriba la identidad. Entonces ahí hay un tema de compromiso genuino de quienes toman las decisiones en la compañía y al final es la hora de la verdad. correcto. O sea, el daño que tú le haces a una identidad sólida, bien construida en el tiempo y que ya la gente incluso que está posicionada, que la gente conecta con esa identidad, que la percepción está también, ¿no? O sea, la realidad y la percepción es la hora de la verdad. Y ojo, uno se puede equivocar. Digo uno, la marca, ¿no? La Claro, marca puede tomar una decisión incorrecta, puede jugarse en contra de la identidad. Pero si no se da cuenta, correcto. si no le importa, si no corrige, si no reconoce y dice, hicimos la vaina que no era, lanzamos una campaña que alimentaba el consumo irresponsable. ¿Cómo hicimos eso? Si eso no te duele, Claro, ahí empieza a derrumbarse el edificio. Y es muy importante porque la gente es muy fácil pasar cuando tú eres el héroe, cuando la gente te tiene arriba, sí, pasar al villano, es rapidísimo. en un segundo. En Correcto, un segundo. Una muy mala decisión en contra de un valor muy claro de tu proyecto, de tu negocio, de tu marca, te tumba, pero como Tyson ¿sabes? Una pluma, o sea, boom, de una. Porque, claro, o sea, si la identidad es verdad, entonces tú no puedes jugar nunca en contra de tu verdad. Y fíjate lo que dijiste, el ejemplo, creo que recuerdo cuál fue el caso, ¿no? En la decisión que se tomó, ¿no? Se dijo, mira, no, esto es buenísimo, nos hará crecer más, o nos hará crecer más rápido, o nos llevará a un lugar que queríamos llegar también, pero ese no es el camino nuestro. claro, Y cuando eso se salta, entonces el riesgo es mucho más grande que el beneficio. Y totalmente. ahí es donde yo digo, brother, la identidad tiene que estar por arriba de todo. Pero si no es verdad, es muy probable que se pase por arriba. Total. Pero eso yo decía lo de la verdad como algo muy importante, porque cuando tú sabes que realmente hay un compromiso por ese propósito, por esos valores, entonces
la gente lo va a entender. Y el señor, el dueño de la empresa, que no es el caso de que son no hay un señor sentado que toma las decisiones. Pero digo, ese señor de que cuando no es verdad, entonces vas a perder todo lo que pudiste haber construido en segundos y es muy riesgoso. Y ahí es donde yo digo, comprométanse con la verdad. Y es mucho más emocionante, ¿vale? Hacer un 100%. negocio con una identidad real, que tenga una intención de impacto positivo. Si uno hace las cosas bien, el crecimiento viene. A lo mejor tarda un poquito más. A lo mejor me escucha algún empresario que no cree en la identidad y dice, este loco perinola que van a estar diciendo que es la marca. No, pero es que no es la marca, ni siquiera va más allá de la marca. Tiene más que ver con lo que tú crees, con lo que tú eres y con lo que tú quieres lograr también como persona en la vida. Está conectado con tu propósito. Los negocios de personas son de personas. Y esas personas tienen principios, tienen creencias, tienen valores. Entonces, tú tienes que tratar de cruzar también esas verdades de la verdad de la persona que está detrás del negocio con el negocio. Porque también a uno le pasa. Uno acepta un trabajo que no era para uno, que en verdad no le gustaba, pero bueno, venía bien la plata. Y entonces, ¿qué pasa en el tiempo? Te echa para atrás. 100%. Te bajonea, te desgana, te desanima. Y esa vaina es así. O sea, ahí no hay, eso no es que yo esté diciendo una vaina, eso es así. O sea, cuando tú haces las cosas comprometido con tu verdad, entonces estás mucho más asegurado de tu camino al éxito, porque tú siempre vas a tirar al lugar al que realmente quieres ir. Y si ese negocio está hecho a imagen y semejanza de esa verdad, pues más seguro que el negocio tome las decisiones correctas, ¿no? Pero bueno, definitivamente lograr que en un board, en un C-level o en un board de una compañía se ponga por encima de una decisión de impacto económico positivo, se ponga por encima de la identidad, no es fácil. No, para nada. Es bien difícil. De hecho, te diría que lo vi contadas veces con las manos. Y cada vez que lo veo me emociona mucho. Ese es el verdadero unicornio, porque es fuera de lo común, Totalmente. o sea, fuera de lo que se suele ver, y más incluso en este tipo de industria que son tan agresivas a nivel de crecimiento. Totalmente. Y por eso ahí mi consejo o mi conclusión que podría yo decir sobre esa pregunta que me hiciste es busquen, o sea, uno tiene que tratar de hacer, hay hay un concepto hermoso japonés que se llama el Ikigai. El Ikigai, claro. El Ikigai combina una serie de cosas, búsquenlo, el que no lo conoce es una maravilla de concepto. El Ikigai mezcla lo que uno es bueno, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar y lo que te apasiona. Y después adentro se cruzan otros conceptos más, otros valores. Y entonces en el centro está el Ikigai, que los japoneses dicen la razón de ser, ¿no? Esa es como, no hay una traducción de la palabra Ikigai, pero se traduce como la razón de ser. Cuando tú te acercas a ese punto medio, porque no es fácil, o sea, y de hecho puedes pasar toda una vida tratando de encontrar ese Ikigai, ¿no? Esa razón de ser. Y puede que no haya una sola tampoco, puede ser que sean muchas, ¿no? En una época de tu vida es una, en otra época es otra. Bueno, pues con los negocios pasa lo mismo. Pero tú tienes que tratar de cruzar eso con tu verdad. Porque, claro, uno a veces puede buscar una salida para lograr crecer económicamente, tener más estabilidad. Y obvio, hay gente que incluso está en contextos tan difíciles que no puede ni pensar en si puedo, no, voy a pensar en mi propósito porque no como. Entonces, ahí también hay que ser muy cuidadosos con el contexto de las personas y de las sociedades, porque hay veces que, bueno, es mucho más difícil poder dedicarle mucha energía y tiempo a encontrar ese Ikigai. Pero mi consejo es, conéctense con lo que los mueve de verdad y con lo que les importa de verdad a la hora de llevar adelante un negocio, porque van a tener un puente hacia el Ikigai y el negocio o ese proyecto o esa idea a la que ustedes le van a dedicar tiempo y energía, probablemente tenga un resultado mucho más positivo para tu vida que si no haces ese ejercicio. Entonces hay que tomar ese tiempo para pensar en la identidad. O sea, la gente a veces quiere arrancar, no, vende ya, arranca, dale, no, que vende.
Pero, ay, pero ¿y qué somos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no queremos? Si no te haces esas preguntas, probablemente en algún momento te las vas a tener que hacer y a lo mejor ya es demasiado Ya es tarde. tarde. O sea, Correcto. entonces conviene siempre que... Por eso yo digo identidad luego existo. O sea, identidad es lo primero que tú tienes que poner en la mesa para después entonces empezar a avanzar con esa coherencia. Y fíjate que Cachea se hizo en el orden correcto. O sea, Cachea, lo primero que se hizo en Cachea fue la identidad de Cachea. A meses, muchos meses antes de que esa identidad, de que el proyecto estuviera vivo y existiera. Ya estaba la identidad, tenía meses largos, 8 meses, 7, 8 meses de vida ya la identidad. Y entonces, claro, Caché arrancó clarito, pues, ¿para dónde es la cosa? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Qué sí vamos a qué decir? ¿A qué no? Y eso, ahí está el resultado, ¿no? Una conexión con esas verdades que al final terminan siendo reales y la gente lo ve, la gente no es tonta, la gente no es tonta. Y menos en este mundo, donde el mundo de la información, o sea, hasta todo está en internet, ChatGPT, Wiki, o sea, todo lo que existe, o sea. Claro. Entonces la gente ya no es, la gente tiene cómo saber quién está detrás de esto, por qué Correcto. está, cómo es esto, esto es verdad. Y cuando es verdad, la gente dice, oye, qué maravilla esto, por favor. Y ahí esa es la magia de la identidad. La magia, totalmente. Eh, Creo que hasta el momento, yo incluso escuchándolo igualmente, uno reafirma ciertas cosas y entiende decisiones, por ejemplo, por la cual hoy, por ejemplo, tú eres el director de People de la empresa. O sea, es como, creo que lo hablábamos siempre como que, bueno, Sí. esa facultad de humano. Es una locura total, pero a mí me encanta. Claro, y ojo, si me preguntas, o sea, ¿quién mejor en verdad que tú para liderar esa área? Eh, Porque, o sea, te escuchaba y entendía también todo eso. Nuevamente, ha sido muy contra natura todo lo que se ha implementado en Cachea. Y qué curioso también que algo tan delicado y, digamos, tan, tan puntual de cara a la experiencia de cualquier persona en su carrera profesional como lo es relacionarse con el Departamento de Recursos Humanos, con el Departamento de People, que también tenga, o sea, que sea el núcleo de donde está impregnada la cultura y la identidad justamente de la empresa, ¿no? Sí. A mí siempre creo que nunca lo hemos hablado a este nivel, pero siempre me ha llamado la atención cómo son tus decisiones, o sea, no tienes que decirlas en específico, pero cómo son las decisiones de People desde la identidad y la cultura que has generado justamente en Cachea. Me tocaste una tecla, que es la tecla de People, que es una nueva tecla. Correcto. No tiene mucho tiempo, por lo menos tan consciente en mi vida como lo es ahorita, ¿no? Y cuando se habla de identidad, pues se habla de, y no, esto no lo dije antes y hay que decirlo, o sea, la identidad, porque hay muchas empresas que tienen documentos de brand Correcto. books o identidad, o sea, y en donde hay palabras incluso y dicen valores y principios y el propósito, pero después eso está ahí engavetado. Exacto. Ahí guardadito, ¿no? Qué lindo el brand book y tal, hermosos, bello, que también es muy importante, igual que sea bello. Aquí está Longa, que sabe lo importante que fue a nivel de identidad visual también que haya, ¿no? Pero el tema con People vino como para mí fue como a mí me abrió los ojos, Okay. y ahí sí caché y a Pedro yo se lo agradeceré toda la vida, el que él me haya abierto los ojos y me haya convocado al rol de People, ¿no? Okay. Para mi identidad tenía una causa muy noble dentro de una compañía de impacto y de estrategia. Y eso quiere decir que una vez que ese documento está listo, no se puede engavetar, sino que ese documento más bien se tiene que sacar a todas las áreas y todas las áreas deben estructurarse alineadas a esa identidad. Correcto. Entonces las prácticas de finanzas, de administración, de contabilidad, las prácticas de comercial, las prácticas de marketing, todas las prácticas de growth, todas las prácticas de una compañía tienen que estar construidas con la identidad, alineadas a la identidad. Las estrategias, los procesos tienen que estar construidos y alineados a la identidad. Si la identidad se queda en el documento, pues no servirá de nada. Y People
People lo es todo, porque al final, fíjate que tú dijiste algo que yo te voy a decir, no soy yo. O sea, yo no construí la cultura y la identidad de Ujú. Cachea, la construimos todas las personas que hacemos parte de Cachea Total. todos los días cuando avanzamos alineados a la identidad. Por eso ya a todo el mundo le digo cuando entro a la compañía que todo el mundo pasa por su onboarding de Ujú. identidad. Aquí te vamos a dar tu primera dosis de sangre amarilla. Exacto. O sea, la primera dosis no es la única, pero es la primera. Es la más power. Después vienen todas las otras dosis, que muchas son manifestadas en cosas como las que tuviste, ¿no? Cuando se toma una decisión que a lo mejor al negocio le venía bien esto, pero se tomó una decisión por encima de eso con la identidad de la mano. Entonces eso es otra dosis de identidad. Cuando tú empiezas a sentir la verdad, cuando la empiezas a reconocer en las cosas que van pasando, pues ahí entonces se va construyendo esa cultura, ¿no? Y yo el trabajo de identidad lo asociaba siempre mucho a la parte más de cara a los usuarios, a los aliados comerciales, a tus stakeholders. Obviamente también pensaba que tenía que vivir adentro, pero no sabía lo tan conectado que estaba eso al mundo del recurso humano, que es una expresión que a mí no me gusta, por eso Claro. en Cachea llamamos personas y cultura. Es viejo lo de recursos humanos. Yo entiendo que nadie dice recursos humanos queriendo decir, eres un Claro. recurso y no una persona. No, pero bueno, es como que las palabras tienen un valor muy grande. Entonces cuando yo escucho recursos humanos es como raro, ¿no? Personas y cultura es cómo tú traduces en el público más importante que tú vas a tener, que es la gente que va a llevar adelante esa identidad. Es la gente que la va a vivir desde adentro. Es la gente que va a ayudarte a mantener la coherencia en el tiempo. Es la gente que tiene que estar realmente convencida de que eso es una verdad. Y yo no sabía, no lo veía a años, ¿no? Atrás, de lo importante, lo transversal que era a people y a cultura. Obviamente a cultura lo veía un poquito más, ¿no? Porque identidad tiene valores y tiene como una estructura que conecta mucho con cultura. Pero a nivel o sea, de nómina, de compensaciones, de beneficios, de onboarding, de cuando una persona entra en una compañía, cómo te diría ahorita que lo reconozco como el momento en el que la identidad tiene su primer gran protagonismo dentro de la vida de esa persona que está entrando a la compañía. Y si esa identidad no se siente verdadera o se siente en un lugar sí, en otro lugar no, la persona ya entra con una distorsión de la Total. identidad. Y entonces si esa persona además va a llevar adelante prácticas en nombre de la compañía 100%. y no está alineada y no está conectada a esa identidad, pierdes, o sea, ahí también desdibujas la identidad. Y obviamente, si tú ves, imagínate tú, Marco, esta historia, que tú ves la gente que conoce Cachea, los usuarios de Cachea que no trabajan acá. Un día viene un usuario para acá a la oficina por cualquier razón y llega y ve que aquí hay una energía rara, que la gente no está como con ganas de seguir construyendo, de optimismo, entonces ves las paredes y son azules y moradas y tú dices, coño, pero qué raro, que sea amarillo. Pero entonces tú ves y ves entonces que la gente no está conectada con lo que ocurre afuera, ¿no? Ahí eso es grave, o sea, eso es, rompes el discurso, Total. rompes la estructura y dejas expuesto una mentira. Pierdes la coherencia. Pierdes la coherencia, que es el gran hecho detrás de una identidad sólida, ¿no? Es que la gente dice, no, es que Cachea, que a mí me pasa mucho cuando vengo a Venezuela y veo que cruzo con usuarios. Ayer justo estaba cenando y la muchacha que nos cobró la cena, yo le dije Cachea y tal. Y entonces, Cachea, me dijo. Ay, yo amo Cachea. Y yo le dije, ¿por qué? Ay, no sé, porque todo es verdad, me dijo. Todo es verdad. Increíble. Yo dije, y claro, es que eso es imagínate tú la decepción si un día esa muchacha, nosotros hacemos algo que juegue en contra de lo que ella siente, que nosotros somos esa verdad. La rompes, la partes y la desconectas de esa percepción bella que ella tiene, que es real, o sea, y que hay que sostenerla como una verdad absoluta a lo largo del tiempo. Pues hay que hacerlo todo para sostenerla. Eso es. A ver, Chis, ya para ir cerrando. Tengo esta última sección, en verdad, que había planificado más o menos. O sea, sí la había pensado más ya en ti como
digamos, en tu posición actual. O sea, que estás pudiendo contrastar muchas de las cosas que habías planificado con el tiempo, que habías, no sé si soñado, pero sí como idealizado en cierto punto, y que de alguna manera u otra, quizás lo de People fue bastante nuevo, bastante, o sea, inesperado, pero que se mantiene igual a tu identidad, a tu propósito. Eh, ¿Tú crees que ya hoy tienes algo parecido a un legado? O sea, ¿consideras que ya has dejado algún legado en los equipos que has trabajado, con las personas que has conocido? Eh, eh, pero algo que tú digas, oye, yo creo Hay que... que preguntárselo a la gente. No, no, bueno, no, No, bueno. pero ojo, sí, yo Sí, estoy sí, sí. segurísimo que igual si se lo pregunto a la gente, por lo menos aquí la gente en Cachea va a decir 100% Cheezer ha dejado un legado con nosotros. Pero tú eres consciente de eso, de que has dejado... Bueno, o sea, yo igual en mi vida en general, más allá de la dedicación profesional y Ujú, todo el trabajo que hago, he tratado siempre de ser, y ahí justo tengo un punto en común con Cachea, que es como una pelota amarilla de optimismo y de cosas buenas, de alegría, de noticias buenas y positivas. Y eso casualmente te combinó mucho conmigo, ¿no? Es que yo no hago, no trabajo las marcas, como les dije a todos, no trabajo las marcas en función a una verdad mía, sino que trato de encontrar claro. en quienes están detrás de ese proyecto esas verdades. Pero sí desde mi vida personal, y siempre lo he vivido así, siento que uno tiene el gran poder de impactar en los demás, ¿no? O sea, es como, eh, yo puedo pasar desapercibido o puedo, o puedo tocarte para que, tocarte me refiero, ok, por si acaso, no, ya sé que en YouTube te bloquean toda vaina si uno dice una vaina. Yo lo que quiero decir es, yo puedo tocar la vida de alguien solo con un gesto, solo con una mirada o con un mensaje o con unas palabras y para mí eso siempre ha sido como muy choqueante de, wow, qué poder que puedo llegar a tener de poder bueno, ¿no? De poder de impacto bonito y positivo. Entonces, por suerte encontré y elegí un trabajo o una pasión que además entonces tenía esta plataforma de lo que es un proyecto, una marca y entonces como que sí te puedo decir que siento que dejo lo mejor de mí en ese sentido como para que el impacto siempre sea un impacto positivo y que detrás de ese contacto haya una sonrisa, una satisfacción, una alegría, un momento bueno, pues un momento positivo, eso a mí me mueve la vida, o sea, es algo que me encanta, o sea, me parece emocionante y siempre juego a explorar más de eso, ¿no? Como, ¿cómo más puedo yo hacer eso? Si eso deja un legado y la gente lo puede sentir y reconocer, me hace muy feliz, pero la verdad no lo pienso, o sea, no. No es algo que me detuve a pensar, bueno, ¿qué voy a dejar? Bueno, trato en tal caso de dejar algo, de dejar eso, ¿no? Esa impresión o ese efecto Claro. de, oye, pasó Chaser y dejó como una estela aquí La gente se de alegra cuando te ves, alegría, en ¿sabes? verdad. Bueno, eso a mí me parece increíble, o sea, me parece increíble. O sea, yo me pongo muy feliz. O sea, a mí también me pone feliz. Que a ti te contenta, a mí también. O sea, es muy bueno eso. Así que espero sí que ese sea siempre el efecto detrás de lo que yo haga y que eso entonces me permita construir un legado de impacto positivo, pues, de haber hecho cosas que a lo mejor te hicieron a ti un bien o te ayudaron a llegar a algún lugar que es lo que me pasa con los founders de los proyectos, ¿no? Cuando los acompaño a que su proyecto entonces también se convierta en algo Claro. que pueda dejar un legado. Muy puntual, ¿no? Pero, ¿cuál es el momento que donde dijiste esto es real? O sea, lo que yo hago y lo que he hecho hasta ahora es real. O sea, lo siento. Algo que te haya impactado, que tú dices, wow, eh, en verdad esto significa mucho, ¿sabes? De todo lo que haces. Me pasó varias veces, Ok. nunca con tanta fuerza como con Cachea. O sea, me pasó varias veces en el sentido de que, bueno, yo trabajé con tuve la suerte de hacer muchas marcas distintas,
Y yo al principio, yo fui evolucionando. Yo hacía marcas, o sea, es puntual, me dijiste, pero bueno, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Yo hacía, yo hacía marcas, así la gente se ríe un rato también y le da tiempo de terminar de cocinar. Y vaina. Hice muchas marcas. Y pasaron yo tuve una agencia de branding y después, bueno, trabajé en publicidad de la agencia de branding y después como consultor hice un montón de marcas. ¿Cuántas marcas hicimos? 60 marcas, o sea. Pero en todas las que tenían una verdad de impacto, yo pude ver en el feedback de ese usuario o, ¿sabes? De ese cliente, pude ver que era real pero por eso dije, nunca como Cachea, porque Cachea ha sido un detonador de una lluvia de testimonios Claro. reales, de personas reales, que dicen todo lo que... O sea, yo cuando leo un mensajito y se los agradezco a todos los usuarios de Cachea que se expresan y dicen cosas hermosas de Cachea y a los aliados que cuentan lo que han logrado y cómo esto los ha beneficiado de verdad en esas pequeñitas o gigantescas historias que hay detrás de esto es real. O sea, y una palabra o una decisión de lo que haces con una palabra lo puede cambiar todo. Por eso para mí el valor de la palabra y de las palabras a la hora de hacer algo, no importa si no es una marca, puede ser un proyecto personal. Ponle nombre a las cosas, dale vida, ten la intencionalidad de darle sentido a esas palabras que te van a ayudar a reconocer que esto es verdad. Y yo cuando veo un testimonio o una historia de cualquier marca con la que yo trabajé, y con Cachea lo digo especialmente, yo digo, es que esto no es que es verdad, esto es una maravilla absoluta. O sea, es como, mira lo que estamos generando. O sea, estamos abriendo puertas, estamos haciendo que la gente te cuente lo que ha logrado, el sueño que cumplió, la meta que logró. Y eso es demasiado grande, eso es infinito además para uno. Yo me dedicaría a esto toda la vida. Si tengo energía hasta los ciento y tantos años, ahí estaré diciendo el propósito es importante. ¿Sabes? Chis, ¿qué frase le dejarías a cualquier persona que escuche tu episodio? Wow. Esta no la leí en la previa. Wow, ¿qué frase le dejaría a la gente? Y tengan una intención para todo. Para todo. No actúen en automático. Vamos a convertirlo en una frase. Para todo en la vida hay que tener intención. Okay. Y al final, ese es un mensaje que toca un poco la identidad, toca un poco el deseo, las ganas, toca un poco la motivación, la inspiración, toca un poco la verdad también, la intención, ¿no? O sea, yo tengo la intención de esto, entonces, y bueno, por supuesto tengan buenas intenciones, 100%. que bastante que el mundo lo necesita, que además yo siempre digo, coño, tantos problemas en el mundo, que la intencionalidad y las ganas de poder tener una intención, pongan la intención en una necesidad, en algo relevante, en algo pertinente. O sea, una intención en algo pertinente es muy poderosa. Así que tener intención. Esa es como mi frase, o sea, la que dije antes. Pues. esa que dije antes para todo en la vida, una intención. Okay. Y bueno, película o serie, libro que recomiendes a alguien. Mira, libro, bueno, libro para la gente, le voy a recomendar algo a la gente que no le gusta leer. Okay. ¿Qué te parece eso? Ya que me dijeron por ahí, alguien me dijo, no, que a mí no me gusta leer y tal. Ahí te dejo esta perla. Hay un escritor argentino que se llama Hernán Casiari. Uh-huh. Hernán Casiari, un personaje excelente. O sea, él escribe cuentos cortos, algunos un poquito más largos, tiene también libros más largos, pero son... vayan a leer a Hernán Casiari. Entonces es una bola de risa, de creatividad, de locura, de reflexión, de momentos yo creo que pocos escritores, y ojo, hay grandísimos escritores, pero Casiari tiene algo que es genial, que es
que lo puede leer una persona que no le gusta leer. Okay. Y a lo mejor le empieza a gustar a leer. Okay. Ahí hay un propósito muy grande. Y de hecho eso tiene mucho que ver con lo que él hace. Y ya que estamos hablando de propósito y de identidad, un escritor con identidad y propósito. Pues. 100%. Hernán Casiari, vayan a leerlo o a escucharlo, porque también tiene sus podcasts y sus locuciones. Tiene programas de radio y cuentos absolutamente geniales. Y no sabes si es verdad, si es mentira lo que escribe. Simplemente es genial. O sea, y vale la pena que les abra la cabeza así Casiari con sus locuras. Películas no tengo ni idea. O sea, últimamente vi Adolescence. Okay. Tremenda. Me la han encantó, recomendado. Me la han me recomendado. encantó, me dejó frío, me encantó, me está hermosa, o sea, durísima y hermosa al mismo tiempo. Como que me pareció tremenda. ¿Y cuál era la otra? Un artista. Bad Bunny con todo. Apoyo. Sí, solo que no se puede poner por ahí, pero hay que poner pi, 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 Claro. pi, pi, a todo lo que dice Bad Bunny, pero tremendo, no le escuchen tanto la letra, gócense el sabor. Eso es lo que hay que hacer con Bad Bunny. Chaser querido, 1.000.000 de gracias por sumarte. En verdad disfruté demasiado este episodio. En verdad era como lo pensaba. Creo que no cabe duda, evidentemente, que cualquiera que vea el episodio va a saber que eres un propulsor para muchas personas. Qué grande, Marco. Para un país incluso, fíjate, como lo estamos haciendo ahora. Y nada, sin duda alguna me llevo aprendizaje que hay que vivir la vida más con un propósito que ir en automático, sin duda alguna. 100%, Marco, de mi vida. Gracias por esta invitación, brother. Un placer total. Y bueno, saludos a todos los que escucharon esto hasta el final, como dicen por ahí. Longa que está por aquí. Y un gran abrazo, y Longa que está por ahí. Y gracias, Marco. Me encanta que todas tus reflexiones sobre lo que es la identidad y lo que has vivido acá también me dejan a mí otro hecho, otra razón para seguir apostando a esto. Y te lo agradezco también. Me alegra mucho que hayas podido conectar de esa forma y me pone muy feliz haber podido hablar contigo de esto. Tenía rato que no hablaba de estas cosas y me encanta. Así que estoy muy feliz también. Y entonces, como dijiste tú, entonces yo estoy más feliz. Exacto, ahorita estamos felices los dos. Gracias. Increíble. Gracias, Gracias, Chaser. Placer. Gracias.